En el programa de hoy vamos a conversar de energía. Y energía desde varias ópticas. Al final vamos a hablar un poco de la política energética en nuestro país y de hacia dónde hay que ir. Y la primera parte vamos a conversar de un tema que es la energía nuclear. Me impactó un excelente artículo que publicó el diario La Nación. Y si usted lo quiere ver, por internet lo va a encontrar el 5 de septiembre. Sábado 5 de septiembre, en primera hoja, primera página, Fantasmas de Chernobyl olvidados en la Argentina, escrito por uno de los hombres importantes de La Nación, Jorge Fernández Díaz. Seguramente usted lo ubica por sus artículos de los días sábados y porque es el director del suplemento cultural de La Nación. Y realmente el artículo, le digo que me impactó, me conmovió, pero además me generó toda una cantidad de inquietudes y dudas. Me impactó y me emocionó porque es un reportaje a 5 o 6 personas que vivían cerca de la usina atómica de Chernobyl, aquella en que se produjo un desastre nuclear, y que viven en la Argentina. Y es un relato de sus penurias. Pero por otro lado, el artículo tiene algunas afirmaciones que realmente me preocuparon, porque habla de los poderosos intereses políticos y económicos en un mundo cada vez más necesitado de energía y que tratan de que estas cosas no se sepan. Y habla de que los expertos nucleares han logrado que se digan y exagerar cuestiones vinculadas a la seguridad nuclear. Y termina con algo que realmente me sorprendió. Y usted sabe que yo soy muy franco en mis apreciaciones. Y digo, me sorprendió y me preocupó. Porque termina el artículo, después de irse el señor Jorge Fernández Díaz, termina diciendo, no puedo sacarme de la cabeza esa maldita palabra que le había mencionado el señor Alexander, Atucha. Le repito, no puedo sacarme de la cabeza esa maldita palabra, la palabra Atucha, y me duele la garganta. Es como si la empatía o la sugestión me lo hubieran cerrado a lo largo de la tarde. El precio de la imaginación es el miedo. Imagino que nadie está a salvo. Y dije, caray, estamos poniendo todos los recursos para hacer Atucha 2. Estamos planteando en política energética que una de las alternativas importantes en Argentina es la energía nuclear. Brasil está queriendo convertirse en una potencia nuclear. ¿Dónde está la verdad? Y la única posibilidad fue convocar a la gente de un organismo público que depende de la Presidencia de la Nación, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Y los invité a estar acá para conversar sobre estos al presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, el doctor Raúl Racana, y gracias a los tres por estar acá, al ingeniero Aníbal Bonino, forma parte del staff importante del área esta, y al licenciado en Relaciones Internacionales Gabriel Terilli. Les agradezco mucho. Quiero que de esta charla pueda surgir alguna conclusión, porque ustedes están en la parte nuclear y están defendiendo los intereses argentinos en la política nuclear. ¿Dónde está la verdad? Hacemos una breve pausa y comenzamos esta charla. Señores, Chernobyl existió.
Y esto fue hace 20 y tantos años atrás. Explotó bajo la denominación de Rusia. Nosotros tenemos Atucha, estamos pensando en centrales atómicas, Francia está con desarrollo nuclear importantísimo. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué pasó en Chernobyl? Vamos, ustedes conocen esto. Es muy interesante la pregunta. Acá el amigo Bonino estuvo en Chernobyl. Nosotros hemos estudiado Chernobyl. Nosotros no negamos el accidente de Chernobyl. El drama mayor que sufrimos es el pensamiento dogmático, a veces bastante típico en la Argentina. Se posicionan en posiciones ideológicas y es difícil entrar al análisis científico del problema. Y el problema requiere un análisis científico para ver si podemos minimizar o neutralizar los efectos de Chernobyl. Chernobyl es un accidente que evidentemente ha sido el accidente más importante en la historia de la energía nuclear. Yo diría casi el único. Hay 439 reactores funcionando, este es el único. Pero este accidente presenta ciertas fallas interesantes de discernir y analizar. La primera es que el reactor de Chernobyl tenía una franja para operar, o un límite de operación. Si usted salía del límite de operación, automáticamente funcionaban los sistemas de seguridad y el reactor se apagaba o se paraba. ¿Qué hizo la gente de Chernobyl? Desactivó los sistemas de seguridad para poder operar fuera de la franja autorizada. Ah, caray, es decir que dejo de lado los manuales. Dejó de lado los manuales a propósito. Es como si usted pusiera su camión en la ruta a 150 kilómetros por hora y desactivara el freno y la dirección. Esto es un accidente casi como un hecho, se produciría un accidente como un hecho concreto. El segundo hecho que vale Pero, perdón. Quienes manejaban Chernobyl o las autoridades rusas de ese momento, ¿qué pretendieron hacer dejando de lado los elementos de seguridad? En realidad era un experimento. Ellos lo que querían hacer una prueba en el reactor. Digamos, para hacer una comparación, uno de los problemas fundamentales en los reactores nucleares es contar con energía eléctrica cuando el reactor no funciona. Por ejemplo, se caen las líneas de alimentación y se produce una falta de energía eléctrica en el reactor. Eso es grave para un reactor. Por ejemplo, en Argentina, si llega a ocurrir eso, nuestros reactores tienen 4 centrales diésel, 4 generadores que suplen energía en cualquier momento. Eso prácticamente está siempre funcionando. Inclusive si algún generador de esos deja de funcionar, automáticamente hace falta nada más que 2 para que funcione. La idea de ellos era hacer un experimento que pudiera mantener el reactor alimentado a través de la turbina. Y como usted decía, en realidad no solo no siguieron los manuales, sino que desconectaron sistemas de seguridad claves como para que el reactor dejara de funcionar. Pero esa fue una actitud criminal directamente. Eran científicos, a lo mejor no era, si hubiera sido el eran locos científicos. No diría locos, eran operadores conscientes, pero... Usted tiene que ubicarse en el año 1986. La percepción del mundo del 86 es distinta que la de hoy. Todavía no sé cuál va a ser la de hoy. La percepción del mundo era 2 potencias nucleares preparadas y listas para producir la guerra nuclear. La percepción que no iba a haber guerra nuclear es nuestra, solo nuestra, no es la del mundo. Nosotros creemos que como nosotros vemos el mundo va a ser visto igual que nosotros. Esa percepción lleva a una cierta indiferencia a los efectos de la radiación, porque ellos están más o menos psicológicamente preparados para que eso va a pasar. Entonces no tuvieron ninguna duda que podían hacer experimentos con reactores nucleares. Entre paréntesis, yo no sé si eso era un reactor de energía eléctrica que producía plutonio o un reactor de plutonio que producía energía eléctrica. Esto es una discusión que tenemos que terminar. ¿Y qué diferencia hay en eso bueno, que usted menciona? El reactor de plutonio tiene como objetivo central producir el plutonio para hacer armas de destrucción masiva. Ajá. Mientras que la energía eléctrica, los reactores de energía eléctrica tienen como objetivo principal producir energía y como secundario producir el plutonio, por lo tanto los diseños son diferentes. Ajá. Esto hace la gran diferencia. El segundo punto que también hay que puntualizar son los niveles de seguridad del reactor. Todos me dirán, no, bueno, pero los reactores nuestros son más seguros. Bueno, yo creo que acá valdría la pena que Bonino también hiciera una apreciación referente a esto, porque el reactor de Chernobyl no tenía ninguna capa protectora. Es decir, explotaba la tubería por donde venían, donde estaban ubicados los elementos combustibles y no tenía capa protectora. Usted vio cómo está este
mundo, ¿no? Sí, nuestros reactores son diseñados por diseño totalmente distintos, ¿no? Sí, pero cuénteme esto de lo que usted vio en Chernobyl. Es decir, el accidente de Chernobyl, o el hecho de Chernobyl, independientemente de la calificación que se le dé, fue estudiado, me imagino, a nivel internacional esto. Sí, permanentemente. Ahora, eso sí, nunca falta algún imbécil que se la juega de dogmático intelectual, que pretende sacar conclusiones sin entender cómo es el fenómeno. Porque el fenómeno hay que estudiarlo científicamente. Luego, parados desde una óptica científica, podemos tener diferentes interpretaciones del hecho, que las hay, pero valdría la pena escuchar a aquellos que piensan el problema, no los que no piensan. Ahora, ¿pero qué se hizo a nivel internacional para estudiar esto? Bueno, por ejemplo, en el año 96, es decir, cuando se cumplían 10 años del accidente, hubo una conferencia internacional muy grande en donde participaron no solo los estados miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica, sino otras instituciones y otras instancias interesadas en la cuestión de la seguridad nuclear y en la cuestión específica de Chernobyl, en donde prácticamente se consideró agotado el estudio de lo que había sucedido efectivamente en abril del 86, y por supuesto también se sigue analizando las consecuencias y los efectos, las mejoras en la seguridad que devienen de lo que se aprendió de ese episodio, digamos. No es real la idea de que Chernobyl está ausente o no se habla de Chernobyl, más bien lo contrario, es un tema que está permanentemente presente en las discusiones internacionales y se ha aprendido mucho de él. Sí, yo diría, perdón, en ambas áreas, ¿no? En el área técnica también después del accidente se han modificado reactores de ese tipo que seguían funcionando en el mundo, y por otro lado un tema de cultura de la seguridad, se ha cambiado totalmente el enfoque del entrenamiento del personal. Lo que usted por ejemplo decía, no es que eran locos, sino que era gente que operaba esos reactores y quería hacer un experimento, una prueba de seguridad justamente, parece redundante, ¿no? Y fíjese nosotros qué metodología usamos. Nosotros no usamos una metodología de negar la posibilidad de un accidente. Esto no es nuestra metodología. Nosotros vamos a ir el día viernes 17, vamos a hacer el simulacro número 28 de un accidente de gran magnitud en Atucha. Toda la gente que trabaja en la zona conoce perfectamente bien qué es lo que les puede pasar si hay un accidente. El accidente significa una participación de todos los elementos de seguridad más la población en conjunto. La población es parte de ese accidente. Ahora, si la gente habla y no va a ver cómo es ese simulacro, no va a poder entender cuál es la dimensión del accidente, con lo cual demostramos que no negamos el accidente. Pero al preparar el simulacro... Y la posibilidad de un accidente. No se niega jamás. Pero no es lo mismo estar preparado a no estar preparado. Por lo menos entendemos que vamos a bajar el efecto postraumático que tiene esto, que es terriblemente pernicioso. En el accidente de Chernobyl no había habido nunca un simulacro ni capacitación de la gente de lo que tenía que hacer cuando pasara ese accidente. La gente se enteraba después del accidente, con lo cual llevó a una desesperación y un abandono por parte de las autoridades de toda esta gente que las vemos dando vueltas por todas partes del mundo. No estaban preparados para eso. Usted estuvo en Chernobyl, ¿verdad? Sí. Yo diría que tampoco parte de la gente de operación tampoco estaba preparada, porque por ejemplo los bomberos fueron a apagar un incendio que según ellos suponían que era convencional a un lugar donde había material radioactivo. O sea que los bomberos mismos, los primeros bomberos, digamos, han sufrido síndrome de radiación por ese efecto. O sea que no había una preparación esperando un accidente de esa magnitud, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa, pero me gustaría que ahora conversemos frente a esto, es decir, Chernobyl existió, se aprendió de Chernobyl, pero evidentemente estaban haciendo experimentos. Hoy, veintitantos años después, estamos situados en el 2009. Me gustaría que en el próximo bloque hagamos una descripción de dónde en el mundo, porque el doctor Racana mencionó 430 centrales nucleares. 439, sí. 39 hoy en el mundo. Sí. Y evidentemente la perspectiva es seguir haciendo centrales nucleares. Con lo cual tenemos que tener muy claro que puede haber accidentes, pero teóricamente
pero las medidas de seguridad, según ustedes, según los organismos internacionales, hacen que sea absolutamente imposible que se produzca esto, salvo, dejo puntos suspensivos y ustedes me lo van a decir. Volvemos enseguida. Continuamos hablando con los funcionarios de la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es el organismo que depende de la Presidencia de la Nación y que tiene bajo su órbita todos los controles vinculados a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, como las centrales atómicas. Es decir que todo esto parece que hay una autoridad o hay gente que funciona. No es lo mismo de lo que ha pasado con los organismos de regulación de empresas privatizadas que desaparecieron del medio prácticamente. Y esto quiero rescatarlo también. En el intervalo ustedes me estaban diciendo de Ucrania. Es decir, cuando se produce el accidente nuclear de Chernobyl, está bajo la órbita de Rusia. Integraba la Federación de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y años posteriores, creo que fue allá por el 88, Ucrania se independiza. Sí, se produce la separación de la Unión Soviética. Con lo cual este accidente también se transformó en una discusión de índole política por resarcimiento que solicitaba Ucrania. La verdad, también hay que ponerla en el escenario, los ucranianos continuaron, porque en ese lugar había 4 centrales nucleares. La que tuvo el accidente es una. Las otras 3 siguieron funcionando hasta el año 2000. La última cerró en el 2000, inclusive hay 2 en construcción. O sea, estaba Chernobyl 5 y 6 en construcción. Sí. Es decir, que siguen con una política. Seguían, en este momento están cerradas. Pero Ucrania tiene en este momento 15 reactores nucleares funcionando. Así que han entendido ellos mejor el problema que nosotros. Usted decía recién que el accidente es imposible. No, el accidente no es imposible. Un accidente nunca de esta magnitud en las mismas condiciones es posible, porque nosotros tenemos un conjunto de medidas de seguridad que ya la teníamos en el año 87, porque los simulacros en el año 87 ya se habían hecho. La gente sabía lo que tenía que hacer, desde cerrar una ventana, desde tomar las pastillas tiroides, de no tomar leche los chicos. Todos los cánceres de tiroides que hoy tienen los chicos como consecuencia de este accidente fueron que no se tomaron las medidas preventivas ya conocidas en aquella época, hace 20 años atrás. Nosotros creemos que el accidente es posible, por lo tanto todos los años o año por medio hacemos un simulacro ahí, un simulacro en embalse, donde la gente conoce exactamente qué es lo que va a pasar. Un día... No diga lo que va a pasar, lo que puede pasar, porque si no, eventualmente puede pasar. Nos complica bastante. No, pero nosotros en esto tenemos que ser serios, no podemos ser ignorantes, no nos podemos negar la verdad. La verdad es esa. Todo tiene su riesgo en la vida. Usted me dice, bueno, entonces voy a usar una central, ¿qué? Hidroeléctrica, ¿y cómo cambio el sistema ecológico cuando la uso? Entonces voy a usar una central térmica, ¿y qué pasa con la contaminación ambiental? ¿Qué pasa? ¿Qué nivel de generación cancerígeno produce eso? Entonces, cuando usted tiene que avanzar en el siglo XX, tiene que optar. Lo que tiene que hacer es lograr que las cosas se hagan en el mayor nivel de seguridad posible. Claro. Ahora, en ese aspecto, doctor Recana y señores, un poco lo que a mí me gustaría es saber, porque lo está en este momento, toda la gente que está mirando el programa debe estar pensando lo mismo, es, bueno, Macanoro, hay medidas de seguridad por sí, pero el por sí, ¿qué grado de probabilidad puede llegar a tener? Porque este es el dato importante, porque podemos llenar de centrales nucleares y ustedes me dicen, bueno, la posibilidad es el 10%. ¿Cuánto es la probabilidad de que se produzca un accidente nuclear? Muchísimo más bajo que la que usted tenga un accidente de un avión, pero muchísimo más bajo. Sí, o de cruzar una calle, por ejemplo. Es un poco alto. Pero como usted pudo medir el nivel de probabilidad de su accidente, su angustia baja.
Como decía Galileo Galilei, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Cuando usted entiende el número asociado con el problema, usted baja su nivel de ansiedad. Por ejemplo, si yo le pregunto a una mujer, ¿cuánto le pone en la rueda de adelante? Le va a decir 30. ¿Se acuerda? Presión de goma, 30. Y le pregunto, ¿30 qué? Me va a mirar, no sabe qué, pero sabe lo que significa 30. Sí, sí. Y sabe lo que significa 18. Y si sabe que tiene temperatura de 40 grados, su hijo va a estar muy preocupada. Y si tiene 37 no le va a preocupar. Entendió la matemática de la ciencia. La probabilidad de un accidente de esta naturaleza es casi imposible y nunca va a ser de la dimensión de Chernobyl. Por empezar, la subida del material radioactivo que tuvo Chernobyl llegó a casi 1000 metros o un poco más. La nuestra, por nuestras barreras de contención, no sube más allá de 100 metros, 150 metros. Perdónenme, pero ustedes son técnicos y hablan de la subida. Claro, cuando usted sube muy alto en la atmósfera se esparce mucho. Ajá. Cuando usted baja al nivel se esparce poco. En realidad lo que queremos decir es que al ocurrir un accidente, directamente un reactor tiene muchas barreras como para que ese material radioactivo salga a la atmósfera. La primera es una pastilla cerámica donde está el uranio, que esa pastilla se tendría que destruir y se destruye del orden de 2000 grados. Después está en una vaina especial de un material que es inoxidable. Destruido eso, que también tiene que superar 1000 y pico de grados, nosotros tenemos una vasija, por ejemplo, en el caso de Atucha 1, Atucha 2, que tiene como 30 centímetros de espesor, que tendría que romperse esa barrera también. Después hay una barrera que no es estanca, pero muchos de metros de hormigón. Después una envuelta de acero, que no la tenía Chernobyl obviamente, y después una envuelta todavía de hormigón. En el caso que se rompan todas esas barreras, nuestro reactor, como tiene agua, no tiene grafito como en el caso de Chernobyl, la temperatura en la que podría llegar a salir, y digo podría llegar a salir material radioactivo, se elevaría no más de 100 metros. Y no se esparcería. No se esparcería, de acuerdo a los vientos. Ahora, no se estos esparcería elementos tanto. de seguridad, digamos, son los que se utilizan en todo el mundo. Sí. Básicamente no es un invento argentino esto. No, las centrales actuales prácticamente todas tienen este tipo de contención. ¿Cuáles son los países que hoy tienen mayor cantidad de centrales nucleares? Bueno, mayor es Estados Unidos, ¿no? Y proporcionalmente Francia. 58 reactores nucleares, el 80% de su energía eléctrica es nuclear. El 80% en Francia se produce con energía nuclear. Sí. Y quería acotar algo más de lo que dijo el doctor. En Ucrania tiene 15 centrales, ya las 4 de Chernobyl están paradas en este momento, pero el 47% de la energía eléctrica proviene del área nuclear. En Ucrania. En Ucrania. ¿Y en estos momentos. Y otro país tengo entendido que es China. China está creciendo, pero proporcionalmente no es tan alto porque tienen muchas centrales de carbón, que es un contaminante terrible. Y después tenemos países como Suiza, el 50% es nuclear, Suecia, países como España también, un poco ahora tratando de desactivar su línea de energía nuclear. Y en Latinoamérica está México, Brasil y Argentina. Y hay un conjunto grande de países, incluyendo muchos de los llamados países emergentes, que están considerando la posibilidad de la energía nuclear. Hay más o menos una veintena de países que hoy por hoy están pensando concretamente en introducir la energía nuclear a su provisión de electricidad. En el caso de nuestra región también. ¿Qué es lo que hace ventajoso o conveniente que los países traten de proveer la mayor cantidad de energía a través de centrales nucleares? ¿Por qué? Lo más importante es que es cero contaminante. No hay contaminación Nada. de ningún tipo. Entonces la atmósfera se mantiene perfecta. Ya hablamos del riesgo. Así que, digamos, uno debería suponer entonces que todas aquellas organizaciones que defienden sustancialmente el medio ambiente deberían propiciar la producción o la creación de centrales nucleares porque llevaría a contaminación cero. Bueno, hay mucha gente de ex Greenpeace que defiende esa posición. Ajá. Pero no excluimos el riesgo. Eso lo aceptamos. Correcto, está claro. Por eso es el tema central de la discusión, está allí, no en otro lugar. Diversificar el lugar de la discusión es no entender el fenómeno científico. A nosotros nos desgastan
con discusiones sin ton ni son, como por ejemplo el caso de Ezeiza. Eso es una discusión sin ¿Qué ha ton. pasado en Ezeiza? Nada. No ha pasado nada. ¿Cuál es el núcleo de la discusión sobre Dicen Ezeiza? que hay contaminación de uranio en las aguas de Ezeiza. Ajá. Esto es imposible, simplemente porque no tenemos el uranio para tirarla. No hay uranio en el centro atómico de Ezeiza en la cantidad como para poder tirar y contaminar y aumentar el porcentaje de uranio en el agua. No existe esa posibilidad. Entonces yo digo, ¿cómo nos desgastamos en estas discusiones sin ton ni son? Podríamos discutir mucho sobre qué medidas de seguridad estamos tomando en el caso de un accidente nuclear, si son las que corresponden, si no son las que corresponden, si tenemos que agregar, si tenemos que quitar. Nosotros nos devanamos los sesos para ver cuánta más niveles de seguridad podemos poner en cada acto. Nosotros creemos que de producirse un accidente no se llegaría a producir ninguna muerte. Tenemos que hacer otra pausa y después me gustaría que me expliquen cómo actúa Argentina en los organismos internacionales vinculados al tema nuclear también. Porque acá tenemos la problemática que también se plantea, energía nuclear pacífica, usos pacíficos y usos bélicos. Y entonces, ¿cómo se resuelve esta temática? Y me van a explicar en qué consiste la temática además. Volvemos enseguida. Seguimos conversando con los funcionarios de la Autoridad Regulatoria Nuclear de nuestro país. Y dejé el interrogante vinculado con qué pasa Argentina en el mundo, digamos, de la energía nuclear, los organismos que hay en el mundo, y había dejado latente esa discusión, porque usted la ve muchas veces en los diarios, respecto de lo que está pasando con Irán, el uso de la energía a efectos de la energía nuclear, a efectos de fines pacíficos, que son muchos, los fines pacíficos aparte de hacer energía. Después vamos a hablar de eso si nos queda un poco de tiempo. Y el tema de la proliferación de armas nucleares. Se miran entre ustedes. Es un área de Gabriel. Yo voy a tocar un poco... Espere, déjelo a Gabriel porque usted está acaparando el programa. Adelante, Gabriel. Sí, usted está mencionando, por supuesto, un punto muy central de las discusiones internacionales, también nacionales en el tema nuclear. Es la famosa cuestión de la dualidad de lo nuclear, la posibilidad de ser utilizado para fines pacíficos con todas esas aplicaciones beneficiosas que usted mencionaba o refería, y por otro lado el uso de armas nucleares con obviamente una finalidad bélica, o la amenaza del uso, que también es importante. Digamos, acá hay, a nivel mundial hay una serie de iniciativas que tienen que ver con esta cuestión, que básicamente apuntan a limitar o evitar que otros países, aparte de los que ya hoy tienen el arma nuclear, accedan al arma nuclear, accedan a ella. Hay un conjunto de países que tienen el reconocimiento del estatus de poseedores de armas nucleares y el resto no. La Argentina en esa materia claramente tiene una posición que apunta a dos cosas: que no haya más. Las cosas que se hagan para trabajar en la materia de desarme y la no proliferación no deben evitar el derecho de los países de desarrollar todas las aplicaciones de la energía nuclear, todo lo que tiene que ver con el ciclo de combustible. Bueno, y ahí es donde las discusiones son complejas, pero nuestro país en ese sentido tiene una línea muy clara. El derecho al uso de la energía nuclear es innegable, ¿no? Ahí tenemos eso que es tan habitual de decir, tenemos política de Estado. Tenemos una política de Estado. Acá sí hay una política de Estado, pero me gustaría completar un poco la idea desde una visión política de este tema. El ataque a la energía nuclear tiene dos vertientes, uno por el lado de los ecologistas, pero fundamentalmente por el lado de los que poseen armas de destrucción masiva. Si yo desarrollo un proyecto nuclear, estoy en capacidad de hacer armas de destrucción masiva. Esto es una dualidad que usted no la puede separar. Por eso Iván dice, yo estoy por tener el uranio enriquecido para usarlo en los reactores nucleares, es cierto,
Pero el otro le contesta, pero si vos haces uranio enriquecido, también puedes hacer bombas nucleares, también es cierto. Lo que hay que mirar es un poco el mundo que se viene, o el que se está. Usted va a ver un mundo bastante complicado. Nosotros vivimos toda nuestra existencia en el mundo bipolar, y luego fue monopolar. Lo que pasa es que el mundo monopolar para Estados Unidos es muy difícil, porque Estados Unidos tiene una visión en la cual él es el sistema universal, porque siempre fue así, y no es capaz de formar parte de un sistema universal. ¿Sí? ¿En qué forma la percepción que las clases dirigentes de Estados Unidos tienen del mundo va a cambiar en relación a esto? Por el otro lado, usted tiene países como Rusia, que ahora no tienen una forma de unirse, porque hay que ver que Rusia es un país que es una suma de mongoles, asiáticos, europeos, ortodoxos. Es un conglomerado, muy difícil de construirse como país. El otro país que puede amenazar para ser parte de este nuevo mundo que se viene, por supuesto, es China. China tiene una historia muy larga, de miles de años, en el cual era China y los bárbaros. Por lo cual China nunca designaba un embajador, porque no había ningún pueblo que mereciera un embajador. Entonces China esa percepción del mundo también lo tiene. Japón aparece ahora que tiene que despegarse de los Estados Unidos porque ya no va a haber un mundo unipolar. Tienden a haber 7, 8, 9, todos están peleando para lograr este equilibrio. Este equilibrio nos va a llevar a que el herramiental central del equilibrio es las armas de destrucción masiva. Y entre ellos aparece Brasil también, jugando este rol. La pregunta es cuál es el rol de la Argentina. Eso no nos toca a nosotros responderlo. Sería interesante algún día entender dónde vamos a jugar en este rol. Entonces, este mundo que se avecina es muy complejo. Europa se ha unido, pero Europa se une económicamente. Europa no tiene historia de Estado, no tiene historia de funcionar como un conjunto. Por lo que nosotros pensamos que lo más importante es percibir las intencionalidades de este juego y no las cosas. La tendencia de nuestra cultura, de la clase dirigente nuestra, es ver mucho las cosas y poco las intencionalidades. Nosotros analizamos el mundo de acuerdo al precio de la soja en el mercado de Chicago. Y el mundo se analiza hoy en día por, fundamentalmente, la cantidad de armas de destrucción masiva que poseo, lo analizamos por la estructura demográfica que tengo y la que deseo tener, y fundamentalmente también interviene la parte económica, que va a ser un mundo globalizado o globalizado por sectores. ¿Cómo es lo que venimos avanzando? La energía nuclear se ha transformado en el pilar central de la discusión. Por eso Estados Unidos sale a frenar a Corea del Norte, porque si tiene arma de destrucción masiva pasa a ser un elemento más para este rol del mundo que se avecina. Y entonces Corea del Norte tiene que jugar su supervivencia. Y por la supervivencia va a tener arma de destrucción masiva, porque el arma de destrucción masiva no solamente es un elemento de ataque, sino de defensa. Cuando hoy Brasil tiene este acuerdo que aparentemente implica no solamente posicionarse militarmente en el Mercosur, en función de lo que acaba de convenir con Francia, entra la construcción de un submarino atómico. Y ellos hacen hincapié en la importancia de la transferencia de tecnología. ¿Esto es tan así? Sí, está dentro de la postura brasilera. Brasil tiene un presupuesto de las Fuerzas Armadas que ya lo había duplicado anteriormente y tiene un concepto de que no existe ninguna posibilidad de desarrollo sin estrategia de defensa. Esa es la percepción que ellos tienen del mundo, que no es nuestra percepción. Nosotros no tenemos la misma percepción que ellos. Pero un país como el nuestro, digamos, con una economía que pasa en ciclos de 3, 4, 5 años de excelentes, que después bajan sus niveles de producción y estamos tambaleando permanentemente en las últimas décadas, pero hace muchas décadas, ¿tiene capacidad realmente de formularse una política de ese tipo? Bolivia lo ha hecho, Chile lo hace, Venezuela lo tiene, Colombia también, Perú también.
Brasil la tiene. Esto es un tema para otro programa. Sin Usted me ninguna hace la duda. pregunta. No, pero esa respuesta me deja muy pensativo y realmente digo, Claro, es un tema, el problema es que un tema de nosotros- estrategias. nosotros seamos capaces de que la clase dirigente, que es la que importa, cualquiera sea el origen de la clase dirigente, tenga una percepción común de lo intangible. Esto lo dice Kissinger claramente. Lo que usted tiene que analizar de los pueblos es la percepción que tienen las clases dirigentes de lo que es intangible. Señores, terminamos esta parte y me voy al otro bloque con otro invitado, pero quiero que me digan concretamente. La maldita palabra atucha usada en este artículo, ¿existe o es otra cosa? Es una posición dogmática. Atucha es realmente una expresión del esfuerzo, del potencial, de la tecnología argentina Sí. y del futuro argentino, o puede ser otra cosa. ¿no? Y yo diría de un organismo regulador argentino que controla bien a todos los usuarios de materia Es radiactiva. decir, no tenemos que tenerle miedo a Atucha. No tenemos que tener miedo. Señores, muchas gracias. Volvemos enseguida. Y seguimos en la última parte del programa con el doctor Arieto Guadani. Doctor Arieto Guadani, gracias por estar. Gracias por invitarme. Vos fuiste secretario de Energía hace ya muchos años, Y con Dualde también. con Dualde también, Sí, efectivamente. correcto. Pero además estuviste hasta no hace mucho como representante argentino en el Banco Mundial. En Washington estuve 4 años. Y eso me permitió tener una visión global. No, pues desde allá se ve otro mundo, ¿no? Y mirás toda la perspectiva global y entendés cómo se inserta la Argentina en el mundo, ¿no es cierto? Alguna vez se dijo que podías llegar a ser ministro de Economía y por ahí circuló tu nombre también varias veces. Hubo un incidente de esa naturaleza antes que llegara la baña. Exactamente. Sí, así es. Bueno, nadie desconoce que vos sos un hombre del justicialismo. Así es. O del peronismo, como mejor, del viejo peronismo. Pero además tenés una cuestión por la cual yo te invité hoy, que es para conversar de un tema que te apasiona y que estás trabajando mucho, que sigue siendo el de energético. Acabamos de hablar con la gente de la Autoridad Regulatoria Nuclear y me gustaría tener tu visión desde el punto de vista de la política argentina, del futuro argentino en materia energética, y además agregando este otro tema, que es el cambio climático. ¿Cómo juega con todo el planteo energético? Sí, yo diría que por las malas razones va a jugar bien. ¿Por qué digo por las malas razones? La matriz energética argentina es la que más depende de petróleo y gas en el mundo. La mitad del consumo de energía en Argentina es gas. Ningún país consume más gas que la Argentina, salvo Rusia, pero con una diferencia. Rusia tiene reserva de gas por 75 años, la Argentina tiene reserva de gas por 8 años y se terminan. O sea, nosotros marchamos a la pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Aquello que consiguió Francia en el 59. Y ya se evapora porque la producción de petróleo viene cayendo, la producción de gas viene cayendo y las reservas se van evaporando. No discutamos ahora por qué, pero ese es un hecho. Esto enfrenta a la Argentina con la necesidad de cambiar la forma de generar energía. Y por eso van a entrar en el nuevo escenario de los próximos años formas de energía que son desde el punto de vista ambiental más amigables, menos contaminantes. ¿Por qué? Porque vamos a dejar atrás el petróleo, el fuel oil, el gasoil, el gas, y tiene que venir la energía hidroeléctrica y la energía nuclear. La Argentina es un país de una larga tradición tecnológica nuclear. Nosotros tenemos energía nuclear desde la década del 60, tenemos 50 años de experiencia, de forma tal que este acervo tecnológico argentino hay que potenciarlo, tomar todas las medidas de seguridad, como se acaba de comentar, y hacer que la energía nuclear contribuya junto con la hidráulica y otras renovables,
como puede ser la eólica, y ya llegará la hora de la solar en poco tiempo a cambiar la matriz energética. Y esto es muy importante para defender el medio ambiente global, porque ninguna de estas formas de energía, ni la hidráulica, ni la nuclear, ni la eólica, ni la solar, emiten dióxido de carbono, que es lo que está causando este daño enorme que vive la humanidad, que es el calentamiento global. En los últimos 12 años, la humanidad registra las 11 temperaturas más altas de los últimos 300 años. O sea que en los próximos años, cuando haya que reducir las emisiones de dióxido de carbono para defender el medio ambiente global, la Argentina va a poder hacer un buen aporte porque va a estar cambiando su matriz. Pero claro, eso requiere una política energética que apunte a ese objetivo, ¿no? Ahora, ¿vos crees que en la dirigencia política general existe conciencia de esto? Porque Bueno, evidentemente si no hay energía no existimos. Esto es real. Entonces, no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de las dirigencias. Las dirigencias tienen claro la proyección futura y lo que hay que hacer para que Argentina realmente pueda resolver un problema energético de fondo. lamentablemente yo creo que no, porque yo diría que una característica común a todos los estamentos de la clase política argentina, cualquiera sea su signo ideológico, es el cortoplacismo. Hay una resistencia muy grande en la dirigencia política a tener una visión estratégica. O sea, cuando uno habla con un político con ambición de poder sobre algo que a la Argentina le va a interesar dentro de 5 años, ya perdió interés para él. Porque él no se ve en el escenario dentro de 5 años. A él le interesa lo que va a pasar el mes que viene, el año que viene, el 2010, el 2011, el 2012. Pero no le hablemos de la próxima década. Entonces, cuando la clase política no tiene visión de largo plazo, es difícil tener política de Estado y tener este tipo de política que implican cambios sustanciales para ir de un modelo, dejar de lado un modelo contaminante basado en los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, y pasar a otro modelo más amigable hacia el medio ambiente. Pero no es imposible el cambio, ¿no es cierto? Ahora, digamos, ¿las políticas tienen que ser propias o vos las ves en el planteo del largo plazo engarzadas en el planteo, digamos, de la América del Sur, las relaciones con Brasil, porque Brasil sigue descubriendo petróleo o reservas de petróleo, pero digamos que implican que en el futuro de usarse el petróleo va a constituir una potencia petrolera, si los costos permiten, etc. Pero eso es contradictorio con el tema de que vos hablabas de energía contaminante. Correcto. ¿Cómo se resuelven estas cosas? Bueno, porque vos también dijiste, perdóname un sí. segundo, hago esta acotación, digamos, las reservas nuestras se agotan. Sí. Ahora, las reservas nuestras se agotan, pero por ahí se puede dar también, en la hipótesis, una circunstancia como la de Brasil, de que se exploran, comienzan procesos de exploración fuertísimos, y resulta que por ahí tenemos mucho petróleo. Bueno, comencemos por esta última afirmación. Brasil no encontró petróleo. Es una pregunta. Correcto. Bueno, Brasil no encontró petróleo y gas, Brasil lo buscó. Y la gran diferencia con la Argentina es que la Argentina no busca. Porque para el esfuerzo explorar... miremos, en la década del 90 el petróleo valía $12 el barril. Se exploraba 3 veces más que ahora, que el petróleo está a $70. O sea, la Argentina ha perdido la vocación por buscar recursos naturales con riesgo minero, particularmente petróleo y gas. No discutamos por qué, pero ese es un hecho. Ahora, va a tener que venir forzosamente una coordinación en el ámbito del Mercosur y en el ámbito global. Empecemos por el ámbito global. Va a haber en Copenhague una reunión muy importante a fin de año donde se va a definir el nuevo Kioto. Cuáles son los compromisos que van a tomar todos los países del mundo para abatir las emisiones contaminantes. Y de ahí van a salir compromisos para todos. Claramente, la Argentina de alguna forma va a tener que acompañar ese tipo de esfuerzo colectivo global, porque si el calentamiento es global, la solución es global. Sin duda. No cabe ninguna duda. Vamos ahora al caso del Mercosur. Yo creo que hay una tarea pendiente en el Mercosur, que es definir una... Espera un poquito. Sí. Me quedé pensando lo que dijiste.
Y en esa reunión de Copenhague, Sí. Estados Unidos, ¿qué se presume que va a hacer? Porque en Kioto estuvo afuera. Correcto. Estados Unidos lo que va a hacer es presionar a que los grandes países emergentes tomen compromisos serios de disminución de emisiones contaminantes. Concretamente, Estados Unidos va a apretar con todo el torniquete a China y la India. ¿Por qué? Porque China y la India, por sí sola, explican la mitad del aumento de la contaminación global. Del aumento. ¿Por qué? Porque son los países, primero son el 40% de la población mundial, y segundo son los países que más crecen en el mundo, y con tecnologías muy anticuadas en el campo energético. De forma tal que Estados Unidos, que no ha tomado los compromisos de Kioto 1, Estados Unidos es el primer contaminante del mundo hoy, sin embargo no tiene ningún compromiso internacional. Va a asumir compromisos en tanto y en cuanto los grandes países emergentes, China, la India, asuman compromisos. Y ahí va a haber una discusión política. Discusión política que parte de un hecho que es muy interesante destacar. 2/3 de la porquería que está arriba la mandaron los países industrializados que hicieron la revolución industrial. Muy poquito, al 10% de la humanidad. ¿Quién hizo la revolución industrial? Japón, Europa y Estados Unidos. Ellos son responsables de 2/3 de la porquería que está arriba. Ahora, esto no implica... 2/3 de la nueva porquería la dan los países en desarrollo porque son los que crecen. El mundo antiguo ya no crece, crece muy poco. Entonces, están viendo el conflicto. El pasado es responsabilidad de los países industrializados, el futuro es responsabilidad de los países emergentes. Se van a tener que poner de acuerdo los dos, porque la responsabilidad es común. Claro, pero con una cuestión que debe ser sustancial. Los países emergentes no pueden dejar de desarrollarse. Correcto, correcto. Esto implica, ya vamos entrando en el medio del problema. Pero lamentablemente se me está terminando el programa. Bueno, el tema es tan importante que su santidad el Papa acaba de dedicar una parte de su última encíclica a este tema, justamente, a este tema. Y el Papa dice que no hay solución a problemas globales si no hay autoridad global. Por eso está pidiendo la reforma a las Naciones Unidas. No, la cosa es muy interesante. La humanidad por primera vez enfrenta un problema global. Como decía el general, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Aliento, lamentablemente se fue el programa. Muy bien. Te agradezco, pero nos deja este último bloque también una serie de reflexiones que es en definitiva lo que buscamos, abrir el debate, abrir la discusión. Hasta la semana próxima.